Bueno, a nosotros nos correspondió el Wavegate o la guía de onda. Nuestro grupo está compuesto por Brian Salazar y Oscar Velázquez. La guía de onda fue propuesta por primera vez en 1893 por Joseph Thomson y el análisis matemático y físico fue realizado en 1897 por Lord Rayleigh. ¿En qué se basaba la propuesta de Joseph Thomson? Joseph Thomson sugería propagar ondas electromagnéticas a través de un tubo metálico cilíndrico. Aunque la guía de onda hoy en día la usan mayormente las empresas en telecomunicaciones y las empresas derivadas a esto, las cuales utilizan la guía de onda para propagarlo en espacios abiertos o por tipo de cables coaxial. Los modos de propagación de esta guía de onda dependen principalmente de la longitud de las ondas, de la polarización y de las dimensiones de la guía. Entre la guía de onda existen varios modos. Están los modos transversales, los longitudinales y los fundamentales. Dentro de los modos transversales podemos ver el modo TE, transversal eléctrico, el cual la componente del campo eléctrico en la dirección de la propagación es nula. Está el modo TM, transversal magnético, el cual la componente del campo magnético en la dirección de propagación es nula. Está el modo TEM, transversal electromagnético, el cual la componente del campo eléctrico y magnético en la dirección de propagación está nula. Y está el modo híbrido, los cuales son los que tienen componentes en la dirección de propagación tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. ¿En qué rango de frecuencias operan estas guías de onda? Las guías de onda generalmente operan entre el rango entre 300 MHz y 30 GHz, que se les denomina el rango de ondas microondas. Así como en la guía de onda existen varios modos, también existen varios tipos de onda, los cuales encontramos los modos rectangulares, los cilíndricos y los modos acústicos. Los tipos de guía de onda rectangulares son aquellos cuya sección transversal es rectangular. Los tipos de guía de ondas cilíndricas forman dos tipos de cilindros metálicos coaxiales unidos en toda su longitud por un tabique radial metálico. Los tipos de onda acústica es una estructura física para el guiado de ondas del sonido. Estos son solo tres tipos de guía de onda entre los muchos que hay. Seguimos con la técnica de filtrado de guía de onda. Puede considerarse como una técnica de filtrado similar a la síntesis sustractiva, pero a diferencia de esta, el filtrado de la guía de onda se basa en la interacción de retroalimentación entre una fuente de excitación y el componente del filtrado. Para entenderlo un poco mejor, vamos a imaginar un monocornio, el cual cuando se toca una cuerda se producen dos ondas que viajan en direcciones opuestas. Cuando alcanzan un puente, una parte de la energía se absorbe y la otra parte se refleja en el punto de impacto. Esto causa una resonancia e interferencia. Un instrumento de filtrado genera usualmente un ruido. Se introduce en una línea de retroalimentación bidireccional y viaja hasta alcanzar un filtro A. Este filtro pasa parte de la energía de la señal y devuelve algo de la energía. Otro filtro, un filtro B, al final de la cadena, modela el tipo de radiación de salida, por ejemplo, la campana de un clarinete. La señal de la fuente de entrada para línea de retardo y el tipo de modificación aplicada por la cadena de guía juega un papel supremamente importante. Este determina las características del instrumento. Las ondas que corren hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la cadena causan resonancias e interferencias en frecuencias relacionadas con sus dimensiones. Cuando la red de guía de ondas es simétrica en todas las direcciones, el sonido que produce tiende a ser armónico. Si la guía de onda se retuerce, cambia de tamaño o se cruza con otra guía, su patrón de resonancia cambia totalmente. Algunas de las aplicaciones de las guías de onda son, por ejemplo, los radares de avión, que permiten la comunicación constante con los aviones en vuelo, o en las telecomunicaciones que aprovechan el movimiento libre de las ondas para poder transmitir información. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaban la guía de onda para cumplir con las necesidades que requerían los equipos de radar militar y otras aplicaciones militares. Para la aplicación con la música se tomará como ejemplo un instrumento de tubería. Cuando se toca, la señal pasa a través de la tubería y cuando llega al otro extremo se disipa, creando el sonido.
será la simulación de este poniendo un oscilador que supone los labios del músico. Envía una señal periódica a la tubería para crear la señal de los labios. Cuando la señal se recupere, los labios podrán cerrarse o abrirse. Si están abiertos, el sonido de retorno colisionará con el estallido recién producido, produciendo así un reflejo diferente, como si los labios estuvieran cerrados. La señal puede incluso cancelarse. Esto se simulará introduciendo un dispositivo de modulación de amplitud, antes de que la señal se alimente al retraso. La idea aquí es que la señal viaje por la tubería y cada vez que rebote la amplitud se modula con rápida apertura y cierre de los labios.